Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que quiero decir es que la intención de introducir el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera en el acervo comunitario era una buena idea. Lo que pasa es que realmente no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer prácticamente es introducir un mecanismo que seguirá siendo en su funcionamiento puramente intergubernamental dentro del acervo comunitario, pero no comunitarizamos plenamente el funcionamiento del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, cosa que es una pésima noticia. También tenemos un problema con el papel del Parlamento en esta reforma. En fin, algunos colegas lo han dicho, ¿no? Deberíamos estar en pleno proceso de codecisión y no simplemente en un proceso de consentimiento que nos obliga a hacer este informe de medio debate, ¿no? El Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera ha tenido muchísimos problemas desde el inicio por su opacidad, por la manera en que hacía la condicionalidad, por cómo se firmaban los memorandos de entendimiento. El señor Klaus Regling nos daba lecciones sobre todo, pero no venía jamás al Parlamento Europeo a dar explicaciones. Y hemos estado trabajando con una institución prácticamente en estado de excepción económica, sin ningún tipo de control democrático, ¿no? Desde luego, creo que la experiencia que deja su funcionamiento en los últimos años ha sido una de las más negativas que hemos tenido, con unos rescates que se han realizado a un altísimo coste social y sin ningún tipo de legitimidad democrática, ¿no? Por ello, yo creo que era importante no solo poner este reglamento, como decía, dentro del acervo comunitario, pero sin tocar absolutamente nada, sino hacer una revisión en profundidad del funcionamiento del mecanismo. Por ejemplo, nosotros habíamos propuesto y queríamos que el informe reflejara que el presupuesto europeo contribuyera a los mecanismos financieros del Mecanismo Europeo de Estabilidad, porque de esa manera nosotros podíamos ejercer control presupuestario sobre su actividad, cosa que no ha sido aceptada, pero que estará en una votación, en una enmienda que hemos presentado. La segunda cosa también que queríamos que estuviera en el texto, que los futuros programas de ajuste fueran actos delegados. ¿Por qué? Porque eso nos permitía al Parlamento Europeo poder ejercer nuestros derechos legales y rechazarlos. Pero eso parece que tampoco ha querido ser aceptado. Pero a pesar de ello lo presentaremos como enmienda también en el Pleno. O también otra enmienda que vamos a presentar, que haya una cosa que llevamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo, análisis de impacto social sobre todas las cosas que hace y las políticas que desarrolla el mecanismo, cosa que no se han hecho. En Grecia no se ha hecho, por ejemplo, y ha sido un auténtico desastre. Y también más capacidad de control sobre el nombramiento del director, que pedimos capacidad en su nombramiento, pero no un proceso verdaderamente democrático del Parlamento con una terna sobre la que podemos elegir. Y, finalmente, el tema del backstop. Está muy bien que el ESM vaya a funcionar como backstop, pero un backstop no funciona si requiere unanimidad en el Consejo. Y deberíamos haber introducido también una petición de que el funcionamiento del backstop se produjera de forma automática a partir de unos determinados criterios. Un backstop sometido a la unanimidad del Consejo, francamente, no es un backstop. Por lo tanto, tengo que decir que no estamos satisfechos ni con el informe ni con la reforma que se plantea. Muchísimas gracias.